Ya estamos de vuelta y vamos a poner el tema sobre la mesa. Esta mañana en la conferencia de todos los días, el presidente hizo la observación de que le va a pedir a los científicos y a los médicos mexicanos pues que analicen la posibilidad de pues ya sustituir el uso del fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y entonces prohibir toda la importación a nuestro país del fentanilo. Esta es la pregunta, sería la solución para terminar con el tráfico de esta droga. Te saludo con todo gusto, Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también a ti, Víctor Hugo Hernández. Adelante. Hola Marta, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por dejarnos el tema sobre la mesa. Bueno, a ver, hace 4 días, sí, el presidente decía que en México no se producía fentanilo, ¿sí? Que aquí no se producía nada, ¿sí? Y desconocía de alguna forma el tema del fentanilo, quizás como muchos mexicanos que, bueno, escuchamos hoy fentanilo, que les preocupa mucho a los estadounidenses, y aquí seguramente lo que habían escuchado muchas personas era del fentanilo médico, de este medicamento que es un analgésico sumamente poderoso, que es utilizado especialmente por personas que han padecido de alguna cirugía grave, que han utilizado este analgésico que es muy potente, muy poderoso, y personas que tienen enfermedades terminales, o sea, son los que estaban familiarizados con el tema del fentanilo médico, Víctor. Sin embargo, bueno, el fentanilo ilícito, es decir, el que se utiliza como droga en combinación con otros medicamentos o con otras drogas como la cocaína, como las metanfetaminas, como la heroína, ¿sí? Y que esta combinación ha hecho que las drogas se vuelvan más baratas, más poderosas, más peligrosas y desde luego con el riesgo de lo que ha venido sucediendo cuando se combinan y que ha venido sucediendo especialmente con los adictos, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, a ver, tenemos esas dos visiones, ¿sí? El fentanilo del medicamento medicinal de gran utilidad para las personas que han padecido de una enfermedad grave y que es un analgésico sumamente poderoso, más poderoso que el que se usa normalmente la heroína o la morfina, que es lo que utilizan muchos médicos para poder aliviar el dolor de las personas, y que se utiliza el fentanilo. Eso me parece que es fantástico, tener este tipo de analgésicos que puedan ayudar a una persona que sufrió de una operación. Pero por otro lado tenemos este asunto. Entonces, bueno, tenemos estos... yo no sé ya cómo llamarle, sí, estas las grandes mentiras del presidente López Obrador, primero diciendo que en México no se producía fentanilo y luego ahora proponiendo a la comunidad científica que sea sustituido por algún otro analgésico. Esto para acabar con un problema que finalmente pues está afectando a la relación México-Estados Unidos. Víctor, un primer comentario. A ver, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl. Es cierto, aunque creo que hay que hacer énfasis en que no hay que satanizar al fentanilo como tal. Os digo, de por sí ya decir que es la droga que se debe de prohibir o evitar, porque finalmente representa un desarrollo, una invención, un descubrimiento que al servicio de la medicina, como muchos otros, representa calidad de vida, mejoras, en fin, y lo que sea siempre para tener mejores condiciones de vida será bienvenido. Creo que hay que ponerlo en su dimensión real. Uno, hemos aprendido que el fentanilo, por lo menos desde la década de los 60, ya en el 68, fue aprobada para su uso medicinal en los Estados Unidos. Fue en la década de los 70 cuando, pues para variar, comenzamos a descubrir, o ellos comenzaron a darse cuenta, que haciendo ciertas variantes representaba una droga que podría ser consumida y que les ha generado cientos de miles de muertos. Está claro, como también me queda claro que tal vez las medias verdades a las que tú argumentas van en el sentido de que si México produce o México es vía generadora. Aprendimos que hay dos rutas, una China, Estados Unidos directamente para darle los precursores del fentanilo y el fentanilo como tal, y la otra China, México, Estados Unidos, que es ahí donde nos pone en el dilema. Ahora, que si es buena o no la droga, yo creo que más bien el tema vuelve a lo que ya sabemos y que es recurrente en estas relaciones, lo político.
porque pues evidentemente sirve para defender, para mi gusto, un ya trasnochado nacionalismo, y por otro lado también a los americanos les sirve también como argumento para poder agarrarnos de punching bag, como ya lo habíamos predicho, mi querido Raúl, que iba a pasar con este tipo de temas. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es informar exactamente de qué estamos hablando y qué es en sí el fentanilo. Que vaya a ser prohibido o no, híjole, sale de mi capacidad para poder entender o si podría usarse un sustituto, pero la experiencia nos enseña, Raúl, que todo lo que se prohíbe se convierte en más codiciado y más comercializado. Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo con esto que dices, pero a mí lo que me llama la atención es esa respuesta fácil, ¿sí?, del presidente, ¿no? Esa fácil manera de mentir, ¿sí? Primero diciendo que no se fabricaba, que no se elaboraba, cuando la Secretaría de Defensa Nacional nos acaba de informar que en Ahome fue decomisado un arsenal, laboratorio donde se estaban elaborando millones y millones de pastillas de fentanilo. Y así ha sido el reporte de la Defensa Nacional. Entonces, el presidente o no sabe de lo que está hablando, sí, o sigue desde luego con esta narrativa de mentiras para tratar de llevar a donde él quiere este asunto. Y lo que hoy sucedió, digo, y a ti que te encantan tanto los dichos, como dice, sí, muriendo el perro, se acabó la rabia, ¿sí? Entonces, bueno, pues al presidente, entonces que ya no se use fentanilo, le pide la comunidad científica para acabar con el problema de la falta de combate de parte de las autoridades, del crimen organizado actuando impunemente y de la demanda de Estados Unidos, que sí nos exigen a México controlar el tema de las drogas, pero ellos tampoco hacen nada para poder concientizar a la población en campañas del daño que puede provocar el fentanilo. Entonces, la fácil, pues matando al perro, ¿no? Sí, ahora aquí el tema está en que, Raúl, no hay que perder de vista que, pues bueno, Estados Unidos está ya metido en un proceso electoral también en donde hay que buscar y donde también, mira, hay que decirlo con honestidad, así como hemos reconocido que muchos medios en este país se han prestado mucho al juego de gobierno en administraciones anteriores y en esta, también hay que reconocer que en Estados Unidos también tienen sus propios juegos políticos, es cierto. Claro. Y algo que se le critica a los Estados Unidos es que es muy bueno para señalarnos, para acusarnos, pero es cierto también eso, Raúl. ¿Cuántas veces hemos sabido de cárteles detenidos, de decomisos de drogas importantes, de fortunas decomisadas allá o de campañas masivas para evitar esas tristísimas imágenes que aquí hemos pasado sobre estadounidenses completamente drogados y zombizados por efectos de la droga? Entiendo que tenemos nuestras culpas y nuestros propios problemas, como el no haber o no saber o no haber podido combatir a los cárteles y al crimen organizado, pero también los Estados Unidos tienen sus propios pecados. Sí, desde luego, y lo acabo de mencionar, yo no conozco una sola campaña en los Estados Unidos que digan el riesgo de utilizar un fentanilo, de combinarlo con otras drogas. O sea, no hay nada, no se está haciendo absolutamente nada, no nos hemos enterado de grandes operativos para detener a narcotraficantes, porque bueno, finalmente siguen operando en diferentes zonas urbanas de los Estados Unidos. O sea, me parece que ahí hay también un tema muy pendiente en donde los estadounidenses políticamente sí aprovechan esta circunstancia. Ahora, que las drogas, el fentanilo, están provocando que estos grupos criminales de narcotraficantes sigan generando violencia y cuando les duele porque secuestraron a 4 estadounidenses, 2 de ellos los mataron, sí, pues de alguna forma generan toda esta circunstancia en donde los estadounidenses dicen, bueno, es que a los grupos criminales hay que atacarlos como si fueran terroristas. Y ahí es donde el gobierno de México responde con guantes de box y de alguna forma, a ver, si hay una intención de cooperación en un tema transnacional y que puede crear una fuerza multinacional para combatir a los criminales que actúan, como tú bien lo dijiste, de China, de Colombia, de México y de todos los países alrededor de este tráfico de drogas, hombre, sería bienvenido, pero ¿qué hacemos? A ver, pasa algo, Raúl, también.
Fíjate nada más el mensaje, cómo cambian los conceptos. Mi razonamiento es simple. Si Estados Unidos tiene gran responsabilidad en este problema, si tanto hemos criticado a los americanos por ser corresponsables de un problema gravísimo, que es el manejo de las drogas, y más por el hecho del consumo. Ellos son los grandes consumidores, ellos son la gran alberca, nosotros somos ese trampolín. Bueno, los dos somos un problema, nosotros por ser un trampolín, ellos por ser una alberca. La pregunta es, ¿no estaría en función de una lógica y sentido común? Oye, vamos a trabajar los dos para solucionar el problema, y no cuando te dicen los americanos, oye, te voy a ayudar. Ah, no, espérate, primero mi nacionalismo y primero mi patriotismo y primero la independencia, y no. Y es aquí donde te confunden, porque lo primero que imagina el mexicano promedio es que vas a ver a los soldados americanos metiéndose en el territorio mexicano. Cuando yo quiero pensar y entender que lo que se haría es el uso de la inteligencia, el uso de la estrategia, los drones o no sé qué. Vamos, más comunicación para poder enfrentar un problema mutuo. Solos no podemos, Raúl. Pero decir que queremos la ayuda de los americanos, es ser mal mexicano en estos tiempos. Pero todo esto que acabas de decir así de sencillo, es la pregunta, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se acepta? Porque hay un discurso político, nacionalista, trasnochado, ¿sí? De alguna forma, que no queremos, de alguna forma, que nos vayan a invadir, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí. En fin, ya estamos atorados. Perdón, Raúl, toma en cuenta también la idiosincrasia y la educación. Formamos parte todavía de una generación que vemos a los americanos como no el amigo real y genuino, sino como un amigo al que hay que ver con reservas y con distancia. Culpan mucho por ellos también, pero también culpan mucho por nuestros propios prejuicios y historia que tenemos. Y de acuerdo completamente contigo. Pero en fin, sobre ese tema, el fentanilo, me parece que la propuesta del presidente de, pedir a la comunidad científica, ahora resulta que sí cree mucho en los científicos para que puedan proponer alternativas de analgésicos fuertes para poder de alguna forma evitar el tema del fentanilo. En fin, me parece como si fuera también el tema de hay que prohibir el azúcar porque provoca diabetes. Entonces, exacto, perdón, o hay que prohibir los refrescos y quitarlos del mercado porque matan a los niños, o quita el tabaco porque mata a la gente. No es esa la solución. Las prohibiciones no dejan nada bueno. Por eso, y esto genera precisamente estos dimes, estos dichos, estos calificativos que se le han dado al presidente López Obrador, que yo lamento mucho, siendo mi presidente, siendo el presidente de este país, como lo que hoy trae el Chicago Tribune, por ejemplo, que califica al presidente López Obrador de mentiroso y delirante. ¿Sí? Esto es un calificativo que nos ofende a los mexicanos, sí, pero que en esto que tú has llamado política y en esto que has llamado campañas políticas, pues se vale de todo, ¿no? Por un lado, a uno que no le gusta y al otro que se pone de modo. Pues, así es. Oye, ¿qué es la prohibición, Raúl? La prohibición es la medida extrema que tú tomas en todas las acciones de tu vida o como sociedad cuando eres incapaz de controlar, administrar, vigilar y preservar. ¿Qué es? Es la última medida. Dices, no puedo, prohíbo. Bueno, ¿por qué no mejor en lugar de prohibir? ¿Por qué no controlamos? ¿Por qué no atacamos? ¿Por qué no enfrentamos y solucionamos? ¿Por qué nos vamos a lo radical? Prohibir, acabar, que se vaya, que desaparezca. Imposible, Raúl. Prohibido prohibir, ¿no decía? Decía, ¿no? Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Ah, sí. Bueno, pero para el pueblo, porque para la familia, como ha publicado Latinus, ¿sí? Resulta que la Defensa Nacional saca el medicamento que los mexicanos no teníamos acceso porque el gobierno y López-Gatell no autorizaban, pero eso sí, al hijo del presidente le llegaban los medicamentos que en México al pueblo no nos llegaban, pero al hijo del presidente me parece que esos son precisamente, y eso que ya no son iguales, pero en fin, ese es otro tema que ya abordaremos posteriormente. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Adiós. Tiene usted Víctor Hugo Hernández. Lo invito a escuchar este podcast, ya lo sabe usted, en diferentes plataformas como Spotify que aparece en su pantalla.